Hola, buenas noches. Vamos a hablar en estos momentos acerca de la desigualdad en México. Banco Mundial acaba de emitir un comunicado donde considera que nuestro país, México, es uno de los países más desiguales en América Latina. ¿Y cómo calcula esto el Banco Mundial o los economistas, ¿no? ¿Cómo calculamos esta situación para determinar el nivel de desigualdad que existe en tal o cual país? Bien, desde el punto de vista de la economía, de la teoría macroeconómica, se ha determinado un factor denominado índice de Gini, ¿verdad?, que permite hacer el cálculo y tener una idea pues prácticamente precisa del nivel de desigualdad por el que atraviesa un país. Bien, antes de entrar al informe del Banco Mundial sobre México, sobre la desigualdad mexicana, pues analicemos un poco a qué se refiere el índice de Gini, ¿verdad? ¿Sí? De acuerdo a esta publicación que estoy presentando de Economipedia, se llama, artículo escrito por Yago Montero Castellanos, ¿sí?, allá por 2020, ¿verdad?, en marzo, dice, vamos a tratar de ubicar a qué se refiere el índice de Gini, ¿verdad? Bien, dice el artículo, el índice de Gini o coeficiente de Gini es una medida económica que sirve para calcular la desigualdad de ingresos, ¿verdad?, que existe entre los ciudadanos de un territorio, normalmente de un país o nación, ¿verdad? El valor del índice de Gini se encuentra entre 0 y 1, siendo 0 la máxima igualdad. Todos los ciudadanos tienen los mismos ingresos. Es decir, que si obtuviésemos en algún país un índice de Gini equivalente a 0, quiere decir que todos están en las mismas circunstancias, ¿verdad? Todos los ciudadanos tienen los mismos ingresos y por lo tanto pues no habría desigualdad, ¿verdad? Y 1 sería la máxima desigualdad posible. Es decir, si obtenemos en nuestro cálculo un índice de Gini igual a 1 o cercano a 1 nos indica que la máxima desigualdad existe en ese país, es decir, todos los ingresos los tiene un solo ciudadano, ¿verdad? ¿Sí? Así de fácil, es decir, el cálculo del índice de Gini va de 0 a 1, el resultado que podemos obtener tiende a 0 o tiende a 1, ¿verdad? Y eso nos determina el nivel de desigualdad. Y bueno, aquí está la fórmula como se calcula, que no tiene caso para los efectos de este comentario entrar a detalle acerca de cómo se calcula, ¿no?, las sumatorias y todo, ¿no? Lo que nos interesa es dejar claro qué significa, ¿verdad?, por qué el Banco Mundial habla del índice de Gini. Bien, seguimos el índice de Gini y la desigualdad económica, ¿verdad?, que nos sirve para eso el índice de Gini, para determinar la desigualdad económica de un país. Bien, el coeficiente de Gini es una de las métricas utilizadas para orientarnos respecto a la desigualdad económica. Cuanto mayor es el índice de Gini, mayor es la desigualdad de los ingresos en la población, ¿verdad?
Es decir, unos pocos cobran más que el resto de la población. Es decir, hay una concentración del ingreso sobre unos pocos habitantes de tal o cual población. Al contrario, cuando más cercano es a cero es el índice de Gini, menor es la desigualdad de los ingresos y por tanto menor es la desigualdad económica, ¿verdad? Es recomendable que un país o región no tenga coeficientes de Gini cercanos a 1, ¿verdad? Ya que eso querría decir que la sociedad, monetariamente hablando, es muy desigual. Una sociedad desigual se asocia con una sociedad con poco bienestar económico y con un deficiente estado de bienestar. Bien, entonces el índice de Gini, resumiendo, pues es una medida para calcular el nivel de desigualdad económica de una sociedad. Se aplica a países, obviamente, a naciones. Su rango de valor se sitúa entre 0 y 1, siendo 0 la máxima igualdad. ¿Verdad? ¿Cómo se calcula? Bueno, ahí la fórmula. Bien, sobre esta base, pues, el Banco Mundial ha emitido un informe, un comunicado acerca de la situación en México, ¿verdad? Y veamos cómo estamos en lo relativo a desigualdad del ingreso en México, ¿verdad? ¿Qué tanto desiguales somos como país? Bien, el artículo publicado en el Imparcial nos dice lo siguiente, que México se ubica entre las economías con alta desigualdad, según informe del Banco Mundial. Alta desigualdad, veamos cuál es su índice de Gini, ¿verdad? El Banco Mundial ubicó a México entre las 49 economías con alta desigualdad, según su nuevo informe, Pobreza, Prosperidad y Planeta 2024, así se llama el informe, ¿verdad?, que presenta el Banco Mundial, lo titula Pobreza, Prosperidad y Planeta 2024. Es decir, son datos recientes. Continúo leyendo, de un total de 166 países analizados, México destaca por su coeficiente de Gini de 43.5, ¿sí?, lo que indica una marcada disparidad en los ingresos o el consumo, dificultando la reducción en la pobreza a pesar del crecimiento económico, ¿verdad? Es decir, que el 43% de la población concentra prácticamente el 70% de los ingresos, ¿verdad? Es una minoría, concentra demasiados ingresos, por eso la desigualdad, ¿verdad? Quiere decir que son unos pocos, ¿sí? El 43%, podríamos decirlo, 43%, concentran el 70% de los ingresos que se generan en México y eso crea una desigualdad económica pues bastante rapaz, dificultando la reducción de la pobreza a pesar del crecimiento económico. Es decir, que hay crecimiento económico, creación de riqueza, pero unos pocos se apropian de la mayor parte de esa producción de riqueza. Bien, este informe resalta que la alta desigualdad refleja limitaciones en la movilidad socioeconómica, lo que a su vez obstaculiza la reducción de la pobreza y la prosperidad compartida a largo plazo. Pues claro, ¿verdad? Entre más desigual en la concentración de los ingresos, en la concentración del dinero, pues mayores problemas para el progreso de la sociedad, ¿verdad?, específica de la que se esté analizando, que se hable. El Banco Mundial utiliza un índice de Gini de 40 como umbral para considerar una economía como altamente desigual.
metodológicamente compartida con organizaciones como las Naciones Unidas y UNICEF. ¿Sí? 40 es decir, va tendiendo a 1, ¿no? A nivel global, el informe indica que 1.700 millones de personas, lo que equivale al 22% de la población mundial, vivían en economías con alta desigualdad en 2022, una cifra que ha permanecido constante desde la última década. No ha habido progreso, ¿verdad? Crecimiento económico. El crecimiento económico en estos países no siempre se traduce en una reducción significativa de la pobreza debido a la desigualdad. Claro, ¿verdad? Se produce riqueza, pero su distribución no es pareja. Unos cuantos se apropian de la mayor parte y la mayoría pues se apropia de algo raquítico que no le permite el progreso social, el progreso económico ni social, ¿verdad? En todos los ámbitos de salud, educación, etcétera. Sus niveles de vida no mejoran y se estancan. El estándar de prosperidad establecido por el Banco Mundial es que cada persona viva con al menos $25 al día. Misión imposible para México, ¿verdad? Al menos $25 al día sería el estándar de prosperidad. No obstante, a nivel mundial, el 8.5% de la población vive en pobreza extrema, con menos de $2.15 al día, mientras que el 44% vive con menos de 6.85, es decir, menos de $7 diarios. Lo que es más relevante para los países de ingresos medios altos como México. El informe también destaca que al ritmo actual de progreso podría tomar décadas erradicar la pobreza extrema y un siglo para que las personas superen el umbral de $6.85 por día. Mostrando que al alcanzar el estándar de prosperidad de $25 diarios siguen siendo un desafío en muchas regiones del mundo. Así las cosas, ¿verdad? Bueno, he ahí el dato, ¿verdad?, de la desigualdad en México. Somos un país con alta desigualdad de acuerdo a los datos que nos proporciona el Banco Mundial. Eso echa por tierra la propaganda de que pues se ha reducido el nivel de pobreza en México, ¿verdad? Y que la desigualdad se ha reducido, como lo propagandearon en el sexenio anterior. No es cierto, para nada.